se creó su propia empresa, emprendió. Pero bueno, hay que decirlo, las asociaciones públicas ayudan más bien poco. Hoy nos hemos venido a la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles y vamos a hablar sobre una cosa muy novedosa, el hackathon. Producción, por favor. El hackathon. Os cuento el origen de esta palabra. Esta palabra viene de mezclar hacker con maratón. Como veis, por aquí no hay ni ningún programador ni nadie vestido de running. ¿Por qué? El hackathon eran unas reuniones de programadores que se juntaban muchos para, en un proceso muy corto y muy rápido, solucionar algún problema de alguna empresa o sacar un nuevo software al mercado, y este término se ha adaptado como un nuevo modelo de networking en las universidades. Tenemos un montón de modelos de networking, el networking online, el networking en empresas que ya están muy afianzadas, o este tipo de networking offline, que no dejan de ser eventos que se organizan pues para hablar un poquito de emprendimiento, por qué no sacar nuevas ideas de negocio y nuevos productos. Nos hemos venido hasta este aulario donde hoy hay un hackathon de jóvenes emprendedores. ¿Qué van a hacer? Pues básicamente es un evento donde durante una jornada laboral se van a juntar un montón de chavales con un montón de ganas de emprender y van a sacar nuevos proyectos, van a hacer una nueva red de contactos, van a hablar un poco entre ellos y bueno, ¿por qué no? Cuando termine la jornada igual tenemos un par de startups nuevas levantando buenas rondas de financiación. ¿Por qué es tan importante este tipo de eventos? Sobre todo para estos chavales que son tan jóvenes. Pues por varios motivos. El primero de todos, y para mí el más importante, es que van a estar rodeados de gente con sus mismas expectativas y mismos objetivos. ¿Qué va a hacer esto? Que pierdan un poquito ese miedo a, oye, ¿y si me sale mal? Bueno, amigo, si te sale mal, tienes 18 añitos, todavía tienes tiempo de recuperarte, no como yo que estoy ya un poquito entrado. ¿Qué más? Van a poder relacionarse con gente nueva, coger nuevas ideas para sumarlas a las ideas que ya tenían. ¿Por qué no encontrarse con alguien que quizá tenga una idea parecida a la tuya y nos podemos juntar y entre los dos lanzarlo? Podemos también acceder probablemente a oportunidades laborales que nos permitan dedicarnos al sector en el que queremos emprender y además de aprender y tener esa experiencia en ese sector, poder llegar un poquito antes a ese nivel económico que necesitamos. Yo creo que son muchas las ventajas de este tipo de eventos y ahora vamos a grabar unas imágenes para que veáis a qué se dedican estos chicos, aparte de comer y charlar entre ellos. Vamos para allá. Nos hemos colado aquí en unas escaleritas privadas y vamos a subir a la parte de arriba a sacar unos planos guays. Acompáñame. Vale, perfecto. Emilia, ya llevamos un montón de rato escuchando a la gente hablar de emprendimiento y a mí me han entrado ganas de empezar a hacer mi propio negocio, así que os dejo con la entrevista, que yo me voy a quedar aquí construyendo mi negocio. Adiós. Hola cibelineros, bienvenidos al canal, bienvenidos a este primer episodio donde contaremos con los representantes de las asociaciones de Hermes y de Vic, pero antes de nada explicaros que este proyecto surge a raíz del otro proyecto que ya conocéis, la Cibelina Podcast, y por lo tanto contamos con el mismo equipo, contamos con Conde, contamos con Nico, contamos con Lu, contamos con Marta y con un fichaje nuevo. Tenemos aquí con nosotros a Miquel Sobrino, politólogo, que ya ha salido alguna vez en el canal. Antes de nada, explicaros en qué va a consistir, y es que vamos a hacer reportajes audiovisuales para que veáis todos los ángulos de un negocio. Haremos entrevistas a dueños de los propios negocios para que os cuenten lo bueno y lo malo, y también para que os cuenten sus experiencias y que os sirvan las herramientas. Así que si tienes un negocio o quieres emprender, este es tu espacio. Así que, ¿con quién empezamos hoy? Esta vez tenemos a Elena de Vic, que es la presidenta, y tenemos a Alex de Hermes, que son asociaciones de la Rey Juan Carlos, pues dedicadas un poco al mundo de la empresa, la inversión y la economía. Y bueno, les quería preguntar un poquito cómo nacen estas asociaciones, para qué sirven y bueno, qué finalidad tienen. Empezamos, por ejemplo, con Elena, que es la presidenta de Vic. Y bueno, ¿qué tal, Elena? Bueno, yo nerviosa, pero bueno, feliz de estar aquí. Vale, ¿cómo surge Vic? Pues, a ver, yo cuento la experiencia de lo que he vivido y lo que me han contado, porque Vic ya tiene 8 años y medio, aunque en la última reunión dijeron justo 8 años y 7 meses, pero vamos, 2 carreras tiene. 2 carreras tiene. Y la verdad es que surgió de 5 personas que dijeron, joder, queremos acercar lo que es el mundo empresarial y poner en práctica un poco esto a los estudiantes. Y pues de ahí empezaron a crearla
desde el área de empresa, inversión, incluso empezaron con un área de legal, que luego Ujú. ya pues desapareció. Y nos hemos ido centrando en todo eso para pues querer acercar todas estas actividades. Y que, bueno, los universitarios no solo aprendan lo que es en la carrera, sino más allá de lo que es. Sí, para darles un añadido y una comunidad en la que apoyarse, ¿no? Sí. Y tú, Alex, en cómo surgió Hermes, pues yo tengo entendido que la tuya es un poquito más joven, ¿no? Bueno, sí, lo primero, muchas gracias por invitarme, por invitar a Hermes en general. La nuestra es bastante más joven, de hecho, este es nuestro segundo curso, entonces llevamos prácticamente 1 año y 7 meses activos. Empezamos en octubre del año pasado, o sea que incluso algo menos. Y nada, pues Hermes surge un poco, pues en parte a raíz de Vic y a raíz de otra asociación que hay en la universidad que se llama Juris. Ujú. Entonces, el primer presidente, Mario, pues me pilló un día por el campus y me dijo, oye, tal, hay dos asociaciones aquí y nosotros tenemos un nicho en economía que no tiene nadie. O sea, quiero decir, porque Vic un poco es la idea del 1%, de la excelencia, no sé qué. Mm. Nosotros somos todo lo contrario. Apostamos por la excelencia, por supuesto, pero buscamos difundir el conocimiento como a todo el mundo, independientemente pues, de dónde vengan, de cuándo hayan entrado a la universidad, de cuánto les interese, de cuánto tal, todo eso, pues nosotros cogemos a toda esa parte que a lo mejor no son tan killers y, y sí que están interesados en el mundillo. Entonces surge un poco por ahí y nada, durante el verano de 2023 empezamos a trabajar y empezamos a hacer todas nuestras actividades en noviembre. Bueno, en vuestro caso, aunque tengáis menos experiencia que la asociación de Elena, ¿con qué asociaciones o con qué empresas habéis trabajado allá? Y si nos podéis contar alguna anécdota en ese sentido. Bueno, nosotros hemos trabajado con varias, la verdad. Creo que así las mejores con las que hemos trabajado fueron especialmente en el hackathon del año pasado. Tuvimos un hackathon, no sé si sabéis lo que es, no sé si Yo lo no lo sé, conocéis. ahí me Pues pillas. hackathon es un reto de 2 días donde distintas empresas proponen retos a estudiantes sobre crear una empresa. Entonces, pues, por ejemplo, había uno de economía colaborativa y había que crear una empresa en relación con una economía colaborativa. Entonces, ahí pues participaron viveros de empresas, participó Imagine, el neobanco, participó Macas, la de las hamburguesas, tuvimos patrocinios de Domino's, un montonazo de empresas ahí participaron con nosotros y también uno que hicimos con Bankinter el año pasado de banca de inversión que permitimos a los asociados acceder luego a prácticas en banca de inversión en Bankinter. Nosotros- Mm. Pues justo lo que ha dicho del hackathon, nosotros hemos participado en su hackathon, o sea, Ah, hackathon, y este año vamos a volver a participar. Ujú. ¿cuándo es? ¿Tenéis ya fecha para la Era siguiente? en... Esta semana. Ah, Sí, esta semana. Ah, pues mira. desde el viernes. Viernes por la tarde y sábado todo el día. Ya sabe todo el mundo, si quieren pasarse por ahí, ya le hacemos publicidad. O sea, sí que es cierto que, por ejemplo, hemos colaborado con ellos. Bueno, en los eventos también colaboramos con Ala la última vez. Y sí que lo que nosotros nos centramos más, que es lo que ha dicho antes él, que somos más como el 1%, aunque ahora sí que es cierto que estamos como aumentando más allá. O sea, no nos Ujú. queremos quedar solo en estudiantes de la Rey Juan Carlos, queremos ir más allá, pero sí que colaboramos principalmente en traer a startups. Ujú. Es decir, darles esa visibilidad para que también a los estudiantes les sirva como ejemplo de, oye, esto existe, no pasa nada, emprende, haz Como esto. una salida práctica, ¿no? En plan, mira, Sí, puedes ir por aquí o puedes ir por allá. incluso algo también más cercano, que bueno, también lo hemos ido hablando antes, que es el hecho de decir, quiero hacer un networking, pues qué mejor que con alguien que ha emprendido que más que yo, porque a mí me pueden preguntar y yo te puedo dar a lo mejor alguna idea. Yo no he Ujú. emprendido. Entonces, a lo mejor no voy a ser tan experta como te puede decir esa persona que encima te puede dar un ejemplo de todo lo que ha hecho, incluso de sus errores y aprender de ello. ¿Conocéis así algún ejemplo, alguna startup que os haya llamado más la atención, alguna que sea así un poco más paradigmática, algún ejemplo así más bien curioso, por así decirlo? Es una buena pregunta, porque al final, por ejemplo, desde luego en Hermes hemos trabajado con muchas menos startups, porque al final nuestro, nuestro campo es, una parte es el emprendimiento, pero es un campo mucho menor que en el resto de cosas. Entonces, pues sí que hemos, por ejemplo, no es startup porque ya no lo es, pero con Bizum lo Ujú. estuvimos en unas charlas el año pasado y la verdad que fue súper interesante cómo nos contaron el inicio de la idea, las transacciones rápidas, cómo eso acaba en reuniones con los bancos más grandes de España para implementarlos en sus bancos, todo eso. Sí que a lo mejor yo creo que la que más me ha impactado de todo lo que hemos hecho ha sido Bizum, si bien no es una startup al uso. ¿Normalmente vienen a la universidad o sois vosotros los que vais allí con los alumnos? ¿Cómo funciona un poco? Bueno, yo creo que depende un poco de cada asociación. O sea, es cierto que nosotros intentamos traerles,
porque muchos estudiantes o no tienen el tiempo o salen de clase y tal, y es cierto que intentamos montarlo dentro del entorno universitario, Ujú. pero sí que algunas veces queremos llevarlo fuera de la universidad, aunque sé que ellos sí que hacen más visitas a empresas y todo eso, que, bueno, nosotros aspiramos a poder hacerlas si los estudiantes quieren. Pues fíjate, nosotros justo estamos haciendo un poco el cambio al contrario, ¿no? Estamos intentando dejar de centrarnos tanto en lo que son visitas a empresas y buscar un poco más allá en quizá eventos más sociales o como, no llamarlo networking, pero sí una especie de, vamos a juntar a todos los asociados de Hermes o gente que le interese la empresa y la economía y ver si ahí surgen sinergias entre ellos. Pero así fuertes, pues hemos hecho, hace nada estuvimos en Irlanda, Ujú. estuvimos en Dublín y visitamos Google Dublín y el campus tecnológico de IBM y la verdad que algunas de esas hacemos y los asociados la verdad que les gustan mucho. Ujú. Sí, ya vemos como aparte del networking y tal, y crear prácticas para los alumnos, pero digamos que otros tipos de cosas le pueden interesar a quien nos esté escuchando para asociarse a Vic o a Hermes. O sea, hay más cosas aparte de networking. Sí, las herramientas un poco Sí. que les facilitáis cuando... Si quieres. Bueno, al final Hermes es un poco para los universitarios, ¿no? Entonces, si no eres universitario, yo creo que llama mucho menos porque es una cosa pues muy de, se hace casi todo en horario universitario, se Ujú. trae todo pues, por ejemplo, a finales de este mes tenemos las jornadas de teoría económica en las que participa ALA eh, y pues ahí a lo mejor la teoría económica es algo muy para los que somos así muy frikis de la economía, nos gusta los modelos, nos gustan las teorías, nos gusta el pensamiento Oye, económico. que también está muy guay, Está ¿eh? muy Eso bien, se pero agradece. quizá no es tanto para alguien que ya esté metido en el mundo profesional, ¿no? Entonces, yo sí que siento que Hermes está como muy, muy enfocado en haz lo máximo con el tiempo que tienes en la universidad. Y creo que como no nos cerramos a estudiantes del área de Juan Carlos, cualquier universitario que esté escuchando o que le interese todo este mundillo del que hablamos, tiene una oportunidad en Hermes de aprender de economía y a la vez conocer a gente que está interesada en los mismos temas. Pero es más eso, aprovechar al máximo el tiempo que tienes en la universidad. Bueno, eso es muy importante que quede claro que aunque no sea de la propia universidad, tiene la puerta abierta para aprender como estás diciendo. Justo. En tu caso, Elena, ¿qué herramientas piensas que le proporcionáis al alumno? Aparte de, bueno, sí, las charlas y tal, pero la Claro. experiencia en sí misma es muy nutritiva, O ¿no? sea, por ejemplo, lo que mencionas de las charlas y todo eso sí que es más como para nuestro público externo, Ujú. que es pues los estudiantes, que no tienen por qué ser de la Universidad Juan Carlos. O sea, incluso tenemos colaboraciones con otras universidades y han venido gente de la Complutense, de otros sitios, Ujú. pero sí que a nivel interno, sí que lo que fomentamos más es generar formaciones, porque no solo aprendes en lo que es la universidad, sino aprender un poco más de expertos, traerles, que hablen. También, por ejemplo, más allá de eso, yo hago dinámicas grupales. No, no me acuerdo de antiguas personas, porque pues no he estado tantos años, pero sí que hacer como que todo el mundo se conecte entre ellos. Ujú. No solo venga lo que es de fuera, lo que es, no, primero aprende y ponlo en práctica, porque lo que queremos hacer es que cometan errores para que aprendan. Ujú. Entonces, a partir de ahí, vemos, que falláis muchos aquí, venga, vamos a hacer esta formación. Entonces, y luego ahí ya lo que hacemos es que una vez que aprenden, decir, vale, vamos a ponerlo en práctica. Y es lo que hacemos ya, pues los eventos o participamos en competiciones. En este caso, este año hemos participado en una que ha hecho Deloitte y ahora vamos a participar en el hackathon que ha hecho Hermes. Entonces, Mencionabas una cosa muy importante de la que también queríamos hablar y es que hacemos, o sea, ponéis el tablero para que se equivoquen y ahí aprendan, ¿no? ¿Qué importancia creéis que tiene el fracaso a la hora de emprender? O sea, es importante llevarse, hablando vulgarmente, unas cuantas leches antes de lanzarse a la aventura y vosotros como que dais un poquito, ¿no? Ese espacio también para poder equivocarse. o sea, yo creo que además para mí lo mejor es que se equivoquen. O sea, yo hoy en día me sigo equivocando. O sea, dice, no, es que eres la presidenta y lo haces todo bien. Ya quisiera yo. O sea, ni de broma. Pero sí que, por ejemplo, es lo que decimos, es que es mejor que te equivoques aquí y aprendas, incluso puedas preguntar a gente, a que luego cuando estés ya en un entorno laboral, como que cuesta más el equivocarse, porque es verdad que tienen más en vista de si haces esto bien o no. Entonces es como el espacio ideal para que digas, equivócate. O Ujú. sea, es lo bueno, hazlo. Sí, no, yo creo un poco, la universidad es ese momento en el que el coste de oportunidad de equivocarte es ínfimo. Entonces es el momento de que tienes que hacer eso. Un poco, creo que el hecho de formar asociaciones y empezar asociaciones no es un emprendimiento, porque al final son sin ánimo de lucro, pero
sí que es una primera aproximación a todo esto y sí que pues dentro de la junta directiva, todos los que hemos pasado por ahí en el último año y pico o 2 años, nos hemos dado cuenta de eso, de tienes una idea, la intentas hacer, fracasas completamente, te cancelan unas jornadas, falla una ponencia, quedas fatal con un banco. Yo creo que es súper importante el hecho de que la gente pierda un poco el miedo a fallar. Fallas todo el rato, fallas en tu vida diaria. Es mejor fallar y quedarte un poquito más abajo de lo mejor que ir a lo mediocre, fallar igualmente y quedarte en lo más abajo del todo. Entonces yo creo que fallar es súper, súper importante. Sí, un poco en relación a lo que estabas diciendo, Alex. ¿Cuál crees que pueden ser los retos a los que se enfrenta ese estudiante emprendedor del que estás hablando? ¿Cuál crees que ahora mismo son los mayores desafíos que puede encontrar ese emprendedor? Todos. Creo que no hay nadie más. Existir. Sí, sí, sí. Creo que no hay nadie más loco que un estudiante universitario que dice, yo voy a salir de aquí y voy a emprender. Me parece la gente más valiente, la gente, o sea, toda mi admiración hacia ellos porque yo no sería capaz. O sea, yo, en general, yo creo que mucha gente sí que quiere emprender, pero dice, no es el momento, nunca es el momento, nunca es el momento. Admiro mucho a esa gente que dice, yo soy lo suficientemente valiente como para ponerme y emprender y jugarme aquí el dinero, la reputación, la experiencia laboral, porque al final esos 3 años en otros países a lo mejor sí te los cuentan. Aquí ven 3 años en una startup que luego ha fracasado. Pues Tiene mucho coste de oportunidad, ya. justo, o Mm. sea, eso voy. Entonces, eh, hay un montón de retos. También a la vez creo que es, como he dicho antes, el mejor momento porque cuando menos coste tiene. Emprender con 40 años cuando tienes una familia formada, un trabajo estable y una casa con una hipoteca es mucho más Pero- difícil. Tienes sus cosas buenas y malas, digamos. Correcto. Ahora tienes más ganas, Mm, tienes menos responsabilidad. O sea que bueno, animamos a todo el mundo a que se lance. Pero Totalmente. siempre implica un poco de valentía, ¿no, Elena? Hablando Sí. ahora otra vez de... O sea, yo creo que muchísima. O sea, yo recuerdo, además es que lo trajimos una vez porque nos pareció un gran ejemplo. Un chico de 16 años Ujú. emprendió, se creó su propia empresa, emprendió y, joder, ¿y por qué alguien tan joven, pues es esa pasión, el querer hacerlo? O sea, a lo mejor es cierto que te puede impedir decir, pues a lo mejor no tengo el dinero, o Ujú. joder, es que no tengo contactos. Muchas veces lo de los contactos yo pienso que es lo de menos. A ver, son importantes de todo, pero puedes ir creándolos, Ujú. A puedes ir partir de una buena creciendo. idea, ¿no? Claro, Puedes expandirte. puedes expandirte. Es cierto que a lo mejor lo más complicado dices, joder, la inversión. Soy a lo mejor muy joven o no tengo la inversión, pero existen muchas herramientas para que la gente pues al final pueda conseguir esa financiación al fin y al cabo. Entonces, no creo que sea un impedimento. Aunque es cierto que es la motivación, que las personas salgan y que no tengan miedo. Porque el miedo puede con mucho. Que tengan miedo, pero que lo superen. Sí. Porque el miedo es imposible. Que lo gestionen, ¿no? Porque al final miedo vamos a tener todos. Es como, no te pongas nervioso en un examen, todos nos vamos a poner nerviosos, ¿no? Pero lo tienes que gestionar de alguna manera. ¿Cómo diríais que, porque el eterno dilema de los jóvenes de, bueno, tienen mucha pasión, tú lo decías, el chico de 16 años, pero tienen poca experiencia? ¿Qué consejo le dais a esos jóvenes que quieren emprender para lidiar con ese paradigma de mucha pasión, poca experiencia? Joder, o sea, va a sonar muy cliché, pero es de que lo intenten. O sea, que lo intenten y no pasa nada porque fallen. O sea, al final muchas startups no han salido adelante. Otras han salido adelante, otras han fallado y luego han vuelto a salir. O sea, al final es intentarlo. O sea, es cierto que tienes mucha pasión, pero si te rodeas de gente que te apoye y todo eso, al final también vas poniendo en práctica, y lo comentábamos antes, cometo este error, vale, pero no lo vas a dejar ahí en vano, vas a aprender de él y puedes mejorarlo. Entonces, aunque suene muy cliché, es eso, que se pongan, o sea, que no tengan ese miedo Ujú. Sí, al final apoyarte un poco en tu entre entorno. la gente, ¿no? O sea, por eso también la importancia del networking para crear tu agenda de contactos y apoyarte un poco entre todos. Yo voy a decir que yo soy muy partidario de que la gente lea, que se meta en cursos, que busque recursos en internet, ahora que la información es prácticamente gratuita en todas partes. Es creo que es muy clave que capitalices la experiencia que han tenido otros. Todo el mundo no todo el mundo, obviamente, pero hay mucha gente que ya ha invertido, mucha gente que ya ha tenido startups, mucha gente que ya se ha dado un golpe. Entonces, creo que es muchas veces esa pasión y ese ímpetu que tiene la gente joven de emprender para y mira qué han hecho los demás. Ujú. Por ejemplo, nosotros lo hicimos tanto con Vic como con Juris. Dijimos, vale, empezamos una nueva asociación en la universidad. ¿Qué hizo Juris? ¿Qué hizo Vic?
¿qué es lo que triunfa en sus modelos? ¿Qué nos gusta de su modelo? ¿Qué no nos gusta? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo creo que eso se puede extrapolar un poco a todo. Pues quiero hacer una startup tecnológica. Pues anda que no hay ejemplos. Mira qué han hecho las demás. ¿Qué le ha salido bien qué le ha salido bien a Google? ¿Qué le ha salido bien a Zuckerberg? ¿Y qué no le ha salido bien a todos los que no conocemos? Creo Ujú, que ahí hay un montón de cosas que son súper importantes. El aprender es muy importante. ujú. Un poco volviendo al tema de las asociaciones. ¿Tenéis pensado expandir un poco las asociaciones a otras universidades? ¿Cómo creéis que se puede escalar? Hablando tú viendo un poco el modelo que ha hecho Yuris, viendo el modelo que han hecho otras asociaciones, ¿cómo creéis que podéis escalar la vuestra? Es complicada, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, si tenéis pensado escalarla, que a lo mejor no, pero si tuvierais pensado en el futuro hacerlo, ¿sería otras universidades? ¿Cómo sería? O sea, a ver, nosotros sí tenemos pensado escalarlo porque al final no queremos que un aprendizaje se quede solo cerrado en lo que es la ORJC, Ujú, porque al final somos estudiantes que dedicamos y hacemos cosas para el resto de estudiantes, entonces tienen que ser para el resto de estudiantes de otras universidades. Por ejemplo, ahora al intentar colaborar con muchas asociaciones de otras, pues sí que estamos consiguiendo ese paso, pero es verdad que a lo mejor en un futuro, ya en manos de los posteriores que vayan sucediéndonos, pues a lo mejor sí que a lo mejor llegar a estudiantes de bachillerato. ujú. Porque yo me acuerdo que nuestra antigua presidenta estaba en bachillerato ya queriendo entrar en una asociación universitaria. Entonces, a lo mejor es ese pequeño hueco que también dices, a lo mejor puede interesar también que pongan en práctica. Sí, yo creo que eso es un tema muy interesante de las asociaciones universitarias, ¿no? Tienes 2 o 3 años dentro de la asociación, dos a lo mejor con suerte dentro de la junta directiva y te vas. Entonces, Mm. entras, haces el pequeño impacto que puedas hacer y se lo dejas al siguiente. Entonces, creo que el trabajo de la junta actual, la mayoría seguimos siendo los fundadores, entre pues me encuentro yo, y pues la presidenta Micaela, secretaria general Irene, marketing Lucía, un montón de gente súper importante para la asociación. La mayoría siguen siendo los fundadores, los que estuvimos ahí desde el principio, el primer día, los que echamos la firmita en el primer papel, todos esos estamos ahí. Entonces creo que nuestro trabajo aquí ha sido el montarlo y dejar Buena herencia, ¿no? una buena herencia, una asociación estable, con unas cuentas saneadas, con unos asociados que participen, y es trabajo de los siguientes vale, y ahora expandirnos. Porque nosotros ya, por ejemplo, yo eh, ahora acaba marzo y ya me voy Y hasta porque, luego. claro, en cuarto de prácticas hay TFG y eso es como una tendencia general para todos los estudiantes universitarios. Ujú. Ya Mm. al final de la carrera ya no te da tiempo. Sí, la Literal. importancia ahí de crear una red universitaria y Justo, de dejarle ir dejando poco a poco, ¿no? totalmente. Como una bola de nieve. Sí, Al final, sí, sí, sí. hablabas de bachillerato, Elena. Mm. También había una cosa que queríamos comentar, que es a nivel educativo. ¿Qué cambiaríais vosotros o qué aportación os gustaría que se hiciera en España para que el emprendimiento, también conceptos de economía, llegaran más fácil a las aulas? No sé si ya en ámbitos de bachillerato, de instituto, de universidad, pero si tenéis alguna idea en este sentido. Pues a ver, yo no sé la experiencia actual, pero cuando yo en su momento estuve esto en la ESO, en bachillerato, realmente no llegas a conocer lo que es la asignatura de economía, yo creo que hasta primero de la ESO, en algunos sitios. Entonces, a ver, yo pienso que es algo muy relevante, ya te vayas a dedicar a la economía o no. O sea, al final es también cómo gestionar tu dinero. O sea, yo, por ejemplo, hice el doble grado Ujú, de economía con publicidad, básicamente porque decía, vale, pero es que la economía me va a servir más allá para saber cómo gestionarme yo, cómo sé gestionar los gastos de, porque es que no te lo enseñan. Entonces, yo sí pienso que a lo mejor debería haber un mayor conocimiento y que no se centre solo en, no, es que esta asignatura es economía y entra en este ramo. O sea, que al final aprendan, que haya alguna actividad a lo mejor que digas, no tiene por qué ser todo teórico. ujú. O sea, que a lo mejor te digan, venga, aunque sea ficticio, creemos esta empresa ficticia y vayamos viendo qué tal. Entonces, que también se vayan motivando a la gente de que vea qué es eso, porque al fin y al cabo, hoy en día todos son empresas, desde un Ujú. hospital hasta una farmacia, hasta una de las Big Four. Sí, al final y al cabo, hasta de un panadero a un economista va a tener que hacer una declaración de la renta mínimamente, algo Mm. que no te enseñan y que dan por hecho Hacienda que lo sabes hacer. Y también yo creo que la importancia de crear un ecosistema de emprendedores y de una sociedad básicamente que vea bien el emprendimiento.
yo creo que es también la importancia y la labor que tienen vuestras asociaciones, que creo que es bastante importante y que creo que a largo plazo pues sí va a ir a funcionar bastante bien. A la hora, por ejemplo, de políticas públicas o de la administración pública, ¿habéis tenido algún apoyo o habéis tenido impedimentos? ¿Qué tal la relación con...? A ver, las instituciones públicas, mm, aquí voy a pecar de mi lado, de mi gusto político, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, las asociaciones públicas ayudan más bien poco. Yo me acuerdo al principio de la asociación, tú no te acordarás porque nunca no has estado en la No, nunca, formación, la pero verdad. me acuerdo al principio de la asociación que era, mandamos estatutos. No, es que los formatos de los finales de los párrafos no están bien. Vale, pues lo cambiamos. Lo mandamos otra vez. Vale, y no te responden, no te responden, no te responden. Me acuerdo una vez que teníamos que llamar al teléfono del registro de asociaciones para ver si nos habían aprobado o no nos habían aprobado los estatutos, porque Y te avisan, ¿no? ni te avisan. Entonces, llamamos y, bueno, miramos en internet. El horario es de 10 de la mañana a 12 de la mañana. Me la sé también, ¿eh? Y llamamos a las 11 de la mañana y no nos cogieron y estuvimos llamando hasta las 12 de la mañana y a las 12 de la mañana pues nadie nos había cogido y ya no se podía llamar. Entonces, hay veces que la propia administración pública o en general cualquier recurso público te supone un impedimento que dices, ¿qué necesidad? O sea, son unos estatutos de una asociación de estudiantes. No es tan serio. O sea, No, no puede ser más difícil que hacerse el certificado digital, que mira que es, correcto. que es, es que tiene que haber un poquito más de colaboración por parte del Justo, Estado. Estoy justo. de Yo acuerdo. creo que hay muchas cosas que tendrían que simplificar, tendrían que, ya no sé, o sea, no solo simplificar, hacer más eficientes, no es necesario. Podría ser lo mismo, podrías tener los mismos requerimientos mucho más eficientes. Ujú. Y yo creo que habría un dinamismo universitario mucho más grande. Sí. Lo que se percibe es que no hay ese esfuerzo por parte del Estado y menos mal que están asociaciones como estas porque seguro que se lo facilitáis a mucha gente. O sea, sí que es cierto que nosotros, gracias a todo lo que peleamos con papeleos, universidad, todo en general, Ujú. pues sí que es cierto que ayudamos a que la gente consiga acercar eso, pero es que es lo, por ejemplo, lo que dice él. ¿Quieres crear algo? Rellena esto. No, es que así no es. Llama a tal. No, es que no te contestan. Entonces, claro, tú haces un esfuerzo enorme, Ujú. que luego es cierto que la gente no ve casi, pero sí que a la vez luego te sientes orgulloso de, joder, es que esto ha salido adelante. Y por lo menos van a poder disfrutar de eso. No, el otro día justo estuvimos, Micaela y yo, la presidenta, ellos nos invitaron a La Razón a Ujú. una mesa redonda con el Colegio General de Gestores, creo que era el nombre exacto. Y comentaban un poco todo eso de la pérdida de eficiencia que hay también en el mundo empresarial con los requerimientos legales y técnicos que son horas no productivas. Al final es un poco, si estamos hablando aquí, pues el informe Draghi, ¿no? Que ha salido hace poco sobre la economía, que es que en Europa no somos productivos, no sé qué, y te pones a mirar y hay tanto requerimiento europeo, hay tanto requerimiento legal que tienes ahí a gente trabajando 40 horas a la semana durante todo el año y el retorno de esa inversión de un salario entero de a lo mejor 25.000, 30.000 euros de una empresa es cero. Porque el retorno de una administración pública es cero. O sea, el completar ciertos requerimientos a Hermes no le ha reportado nada. Ujú. Simplemente ha sido fenomenal. Ya podéis hacer lo que queríais hacer desde un principio. O sea, habéis esperado 4 meses y ahora podéis empezar a hacer cosas de manera legal. Entonces, es una parte muy grande de la pérdida de la productividad, ya no solo en asociaciones universitarias, sino en empresas de verdad. Ujú. Respecto a otras épocas o a otros países, ¿hay alguna época o algún país con el que comparamos España y sale claramente perdiendo? ¿Tenéis algún ejemplo así de otro país que claramente lo haga mejor? ¿O es un poco la tónica que se hace en Europa? Pues es que no tengo claro a lo mejor un ejemplo de un país porque Ujú. pues, no he mirado datos tampoco, entonces. Yo sin más, puedo comentar un poco por mi experiencia. Yo sí que conozco bastante casos tipo Estados Unidos, conozco casos inglés, Inglaterra. Ujú. Allí sí que es como una, Irlanda incluso también, hay como una especie de sentido de movimiento en las universidades que aquí no hay. A mí me gustaría mucho que en España tuviésemos ese sentimiento que tienen en las universidades estadounidenses de, no, yo es que por mi universidad mato, voy a todos los partidos de fútbol americano, me visto de los colores de la universidad. Eso aquí no lo hay. Y también eso crea una especie de sinergias dentro de los estudiantes que creo que es mucho más fácil que surjan empresas tipo startup estadounidenses, ¿no? Porque al final, pues lo podemos ver un poco en la película de la red social, ves un montón como Zuckerberg al final empezó con 4 amigos en un sótano y Ujú. dijeron, ah, tío, vamos a hacer aquí
para juntaros aquí y ver la gente de la Universidad de Harvard, no sé cuántos. Pero eso en la Universidad de Rey Juan Carlos, por ejemplo, veo muy difícil que pase, porque no te juntas con gente de la Rey Juan Carlos, salvo que sí o sí quieras buscar a gente de la Rey Juan Carlos. Entonces, eso creo que es una parte muy Bueno, importante ahí también. estáis vosotros también para hacer ese papel, ¿no? De, Justo. de juntar a esa gente y hacer ese... Y ya un poco el tema de, siendo un poco el tema de, en general, un poco de... En España, por ejemplo, ¿cómo creéis que está el tema del emprendimiento? ¿Cómo veis este tema tanto un poco general a nivel macro, ya sea desde tasas de interés, inflación? ¿Cómo que veis el entorno macro para el tema del emprendimiento? Pues, a ver, o sea, yo, por ejemplo, no tengo tanto conocimiento real de lo que es el emprendimiento, pero sí que veo que se complica un poco. O sea, sí que es cierto que hay muchos impulsadores para esto, por ejemplo, los vídeos de empresa se dedican a eso, a querer impulsar las empresas, pero también al final tienen como, no sé cómo decirlo, ciertos parones, no sé, como que les impiden hacer ciertas cosas, por lo típico. Es que la normativa te deja esto tal. Entonces yo creo que hay mucho impedimento y que hay mucho trabajo detrás y que, a ver, es algo que a ti te gusta y vas a pelear por ello. Ujú. Pero a lo mejor hay gente que dice hasta cierto punto. Entonces es cierto que a lo mejor en ese aspecto, Sí, es un poco sí, frustrante, hombre, ¿no? El tema sí. de... Sí, puede ser que es verdad que a lo mejor el ecosistema no puede ser el mejor. Vivimos también en una época de bastante incertidumbre. Ahora, con las elecciones americanas, que no se sabe muy bien qué va a pasar con el tema de los aranceles. eh, ¿Creéis que este entorno de incertidumbre a los emprendedores pues, va a ser beneficioso o sin embargo les va a volver un poco más duros, por así decirlo? A ver, el entorno de incertidumbre siempre es malo para la inversión. O sea, está claro que la organización empresarial requiere unas ciertas estabilidades sociales y lo podemos ver en que, por ejemplo, es muy difícil, o la revolución industrial surge de una Inglaterra en la que se está ordenando todo. Hemos pasado de una Inglaterra que está muy mal a una Inglaterra que está bastante bien. Es un periodo bastante tranquilo dentro de su historia. Entonces surge una revolución industrial porque se Ujú, permite acumular capital. En cuanto al entorno macro que mencionabais antes, hay una estadística muy fea para España, que es que el crecimiento prolongado anualizado hasta 2030 se estima en un 1,3 anual, que es nada. Y sobre todo aquí hay dos factores que son muy interesantes, que es que la contribución de la formación bruta de capital al crecimiento esperado en España es ridícula. Y, o sea, no sé si era como un 0,4. Que eso quiere decir que la inversión en España, el factor de inversión dentro del Producto Interior Bruto, va a afectar en un 0,4 del 1,3. O sea, en muy poco. Si el crecimiento es bajo y encima la formación bruta de capital es baja, quiere decir que no estamos invirtiendo. Y además, la productividad total de los factores también tenía una contribución muy baja. Lo que quiere decir que, encima de que vamos a invertir poco, no nos vamos a poder aprovechar del crecimiento en la tecnología que está habiendo. ujú. Es decir, los factores en los que vamos a invertir no van a ser excesivamente más productivos de los que son ahora. Entonces, te plantas ante esa tesitura y dices, ¿cómo yo, español promedio, voy a invertir si el crecimiento no se espera un crecimiento, por lo tanto no va a haber un aumento en el consumo, no hay un aumento en el ahorro, por lo tanto en el futuro tampoco va a haber un aumento en el consumo, que es un poco teoría abstracta del capital muy básica, y empiezas a sumar factores macro, empiezas a sumar expectativas futuras y dices, es que no quiero invertir. Claro, si la rueda no está girando, ¿por qué me voy a meter ahí yo? ¿No? Claro, En plan, al final se acaban yendo a otros países, supongo, o acaban probando otros proyectos. justo, exactamente. Y con una población cada vez más envejecida, a lo que se añade que, bueno, que se sabe que en economía, pues una población envejecida pues supone menor número de jóvenes y que son los que precisamente invierten. Un poco en relación a esto, ¿cómo veis a lo mejor la situación del emprendimiento ya un poco más a largo plazo? ¿Creéis que esto se puede revertir? ¿Creéis que esto vamos a todavía pasarlo mal hasta que se revierta? Más o menos, ¿cómo veis una estimación de pues, 10, 20, 30 años hasta que podamos ver un poco la luz? Hombre, yo creo que voy a hablar un poco para tu casa ahora. El resurgimiento de la escuela austriaca parece una tontería, pero es un poco eh, una lucecita al final del túnel, ¿no? De que por fin sale una teoría vuelve a salir la teoría que defiende el emprendimiento, que defiende el uso correcto de los recursos, que defiende el ahorro, porque el ahorro Ujú, es una cosa muy, muy
infravalorada, sobre todo en la teoría económica actual, se infravalora mucho el ahorro, pero el ahorro es esencial, porque si no ahorra, ¿con qué dinero? Si nadie está ahorrando, ¿con qué dinero voy a invertir yo? Porque yo necesito pedir prestado capital, y si no hay capital para prestarme, pues ahí sube el tipo de interés, entonces tenemos tipos de interés muy altos porque nadie está ahorrando. Es un tema un poco que a largo plazo a mí me da cierta esperanza, me da cierto esto en que vamos a ver tipos de interés más bajos, vamos a ver condiciones más flexibles, vamos a ver entornos de emprendimiento mucho más sanos de los que tenemos ahora en general en todo el mundo. Espero. A ver, yo es que es un poco lo que he ido comentando antes. No tengo mucha experiencia con datos, tal. Es cierto que yo soy más de comunicación. Entonces, en este aspecto me desentiendo un poco, pero más o menos lo que ibas diciendo es intentar que surja. O sea, al fin y al cabo, todo va a depender, porque es que estamos en constante cambio. Antes todo cambiaba de un año para otro, o cada 2 años, tal, y es que ahora ya no llega ni al año. A lo mejor al mes siguiente ha vuelto a cambiar todo. Entonces, estás también un poco dentro de esa incertidumbre, pero que, bueno, Claro, lo que tú has puede dicho conseguirse. de la actualidad geopolítica es que cada día pasa algo distinto. Mm. Entonces, ahora Nunca sabes qué va a creo que pasar. han entrado en vigor el 25% de aranceles a Canadá, a México, pero es que lo de Europa puede ser una cosa, puede ser otra. Y no solo eso, luego los intereses de ahora hay una movida por aquí, ahora hay otra movida por allá. Entonces, yo creo que el inversor está un poquito despistado en ese sentido, ¿no? No, totalmente. Las últimas semanas, no sé si alguien sigue las bolsas mundiales, pero Es un es caos. Nunca. Dios de mi vida. O sea, la semana pasada el MSCI de México había ganado en el último mes un 8% y esta semana pierde un 5%. Y es Sí, sí. en el último mes y dices, pero si ha pasado una semana. O sea, ¿cómo ha caído esto un 13% en una Están semana? infartados, están Está infartados siendo horrible, está siendo caótico. Incluso el tema de las criptomonedas y todas estas cosas, yo he visto Bitcoin, creo que ha caído un montón, Ethereum también se ha desplomado, o sea, yo no sé si las cosas más estables como los fondos de inversión y estas cosas, los F... Hombre, la gente de Bitcoin, no te preocupes que estamos acostumbrados Sí, a... bueno, os gusta el Nos caos. gusta lo que nos gusta. Pero sí, ha caído creo que un 15%, así yo no ni lo miro, yo lo tengo ahí y sube, baja, y ni... prefiero no mirarlo. Haremos un programa de criptomonedas, ¿eh? Pero, y una cosa que quería introducir, que creo que me parece interesante, es el papel que puedan jugar las nuevas tecnologías, ya sea los criptoactivos, que a lo mejor no es tanto, no genera tanto impacto como puede ser inteligencia artificial y todo eso. ¿Cómo veis ese tipo de nuevas tecnologías? ¿Crees que van a haber un aumento exponencial de la productividad o sin embargo va a ser algo más mediocre? Pues, a ver, yo creo que algo mediocre no creo que sea, porque al fin y al cabo te ayuda también a aprender. O sea, por ejemplo, hoy en día usas la inteligencia artificial no para que te haga el trabajo, o sea, por favor, pero sí como de apoyo. Es broma. Porque muchas veces dices, o sea, por ejemplo, en el emprendimiento dices, ostras, pues ahora podría hacer esto, pero tengo dudas de, voy a preguntarle, pero no vas a hacer literal lo que te diga, Te asiste, pero ¿no? Te te, hace... claro, como tu asistente, o a lo Ujú, mejor hay veces que dices, voy a comparar esto, ujú. porque ¿y si lo hago de esta otra Mm. forma? ¿Y si, Y en vez de estar mirando a lo mejor 20 páginas distintas, pues al claro, toque tienes un feedback inmediato. Eso está muy porque bien. yo creo que cuando la gente emprende de repente, o sea, me acuerdo una vez que me dijeron, no, es que yo trabajo 24/7. Entonces, a lo mejor a las 12 de la noche dices, ay, he tenido esta idea, puede ser, ¿sabes? Y le puedes preguntar. Bueno, quería compartir, de hecho, con vosotros. Hace unas semanas tuvimos aquí a Héctor Bermúdez, que él es físico y también de inteligencia artificial, trabaja mucho de eso. Y lo que nos decía es que la inteligencia artificial lo que hace a la hora de en la práctica, te facilita un poco el trabajo ese tedioso y te da más tiempo para lo que es crear, ¿no? Porque si tienes lo que tú estás diciendo, si tienes a la inteligencia artificial para hacerte el trabajo que no quiere hacer nadie, de recopilar, de tal, tienes más tiempo luego para crear y eso para crear Mm, empresas y tal, eso es vital, ¿no? Tener más tiempo para la creatividad. sí. Yo, de hecho, os puedo comentar un caso que conozco personalmente. Hace poco vino pues, un amigo de mi padre, estuvimos cenando en un restaurante y estuvimos hablando un rato y nos estuvo comentando, él trabaja en Singapur Ujú. y dirige un equipo de, ¿cuánto dijo? 600 personas dirige. Y dijo que el 80% del trabajo lo podían automatizar ya. O sea que mañana, si la, si la empresa fuese suficientemente plástica como para amoldarse a eso, se podría automatizar el 80% del trabajo. Es una empresa de seguros. Fíjate. Entonces, mm, eso yo creo que es un salto en la productividad que va a ser gigante siempre y cuando podamos controlarlo un poco. Y también, eso es una cosa que la gente no está hablando de ella o no lo suficiente, que es que cuando hay un salto tan grande en la productividad hay paro. Ujú. Eso es,
y entonces surgieron un montón de movimientos que, pues los ludistas y no sé cuántos, que odiaban las máquinas porque quitaban trabajo. Y es verdad, vamos a perder muchos trabajos. Vamos a ver industrias que van a desaparecer completamente. Pues Sí, habrá un periodo en el que se puedan adaptar otros trabajos y crear otros, pero claro, entre que se crean y se adaptan, habrá paro, claro, obviamente. es Sí. un paro friccional que a lo mejor Ujú. aquí en España, pues si tenemos un paro estructural del 12% o del 10%, lo mismo si nos ponemos un paro del 25%, como implementemos todo esto de golpe. Entonces, Ujú. hay un tema social que también hay que ver y unos impactos, unas consecuencias que la gente, sí, muy bien la productividad, muy bien la inteligencia artificial, pero ¿y esto dónde va? ¿Sabes? Ujú. Sí, eso tienes totalmente la razón, porque claro, a lo mejor tienes un empleo que no se necesita tanto, pero luego otros empleos que aparecen, yo que sé, desarrollador de IA o cualquier tipo de cosa así, claro, las personas tampoco son un ordenador que puedas poner un USB y cambiarle y pivotarle de un empleo a otro tan complicado. De luego que eh, también tiene sus beneficios y sus retos. Por ejemplo, ahora que en relación a esto, ¿cómo veis, por ejemplo, la medida que decía Elon Musk de hacer una especie de renta básica universal, argumentando que va a haber un cambio tan fuerte que va a haber gente que se quede directamente en el paro y no va a poder volver a trabajar nunca? El tema de la renta básica universal, ahí, o sea, se ha tratado muchísimo, muchísimos economistas lo han hablado, y de cortes tan distintos como pueden haber sido Thomas Piketty y Hayek. Ambos estaban de acuerdo con una renta básica universal. Creo que no es necesariamente una mala medida, pero sí que creo que tenemos que encontrar un balance entre la renta básica universal que podamos dar y que eso siga motivando a la gente a encontrar empleo. O sea, el... Y quizá viene un poco todo a lo de la inversión. Si no se está invirtiendo, no se crean nuevos empleos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Destruir un montón de empleos, pero como no se ha invertido en nuevos empleos, como no se ha invertido en nuevas empresas con demanda de empleo, va a haber una oferta de empleo demasiado grande siempre, porque nunca va a haber suficientes empresas para cubrirla. Entonces, a lo mejor, o por lo menos en lo personal, creo que el foco tiene que ser en vamos a ayudar a los emprendedores, vamos a hacer que el emprendimiento sea algo Ujú. más sencillo, pues nunca sencillo, pero algo más sencillo para que esta gente que va a estar en paro pues tenga una cosa que hacer en vez de dar una renta básica universal, que es una es como, es como dar un ibuprofeno, sí, se te quita la fiebre, pero el problema subyacente sigue debajo. Es Ujú. que al final es un tema muy espinoso, ¿no? Porque, a ver, si nos ponemos en modo Hobbes de que somos malos por naturaleza, es que siempre va a haber gente que se quiera aprovechar. Justo. Pero sí que es verdad que si en un contexto en el que todos, aun teniendo esa renta, buscaran y promovieran y desde el Estado se promoviera, no tendría por qué ser malo, pero claro, ¿cómo consigues eso cuando somos humanos todos y tenemos nuestros intereses? No sé. ¿Tú cómo lo ves, A Elena? ver, al final siempre va a haber la gente que está a favor, la gente que está en contra, da igual qué idea tengas. Ujú. Entonces, a ver, es que como todo, se cree siempre que va a ser la mejor idea y a lo mejor lo es, a lo mejor se equivocan, a lo mejor en parte funciona. Entonces, tampoco sé darte una respuesta respecto a eso porque al final depende de cómo quieran ponerlo en práctica. Mm. Bueno, y por ejemplo, aparte de la renta universal, pues también podrían proponer el tema pues, de transformar un poco a la gente en base a nuevas tecnologías, o incluso a lo mejor hablando un poco antes del tema educativo, pues empezar desde jóvenes para irse adaptando poco a poco a esta nueva tecnología. Pero sí es verdad que parece que va a ser disruptora y que bueno, que va a haber que hacer algún tipo de... Pero bueno, como veis, sobre todo a la hora de emprender, ¿cómo puede ayudar esta, a nivel práctico ya? ¿Cómo creéis que puede ayudar, por ejemplo, a las startups que habéis visto vosotros, ya sea desde asesoría, simplemente preguntando a un ChatGPT o automatizando, a lo mejor de atención al cliente, puedes tener una IA, ¿cómo lo veis? A ver, yo creo que, bueno, hoy en día y desde hace bastante tiempo, por ejemplo, lo que mencionabas lo último de la IA, mucha gente lo tiene incorporada en atención al cliente desde el minuto uno para hacer la criba, o sea, no usarla porque llega un momento que el cliente te dice, oye, que quiero hablar con una persona que esto no me está haciendo caso. Pero sí que es cierto que a lo mejor integrarla te ayuda, o sea, ya sea o para crearlo o durante tu proceso, porque Ujú. en un principio no tienes toda la capacidad a lo mejor productiva o lo que sea y al final te cuesta. Y es cierto que te puede ayudar en ese aspecto, pero eso sí, no que te haga todo el trabajo porque al final, como todo, falla.
Igual que falla una persona, una máquina también falla, Sí, porque la maneja una persona, al fin va y a al tener cabo. que haber alguien, aunque sea auditándola Hmm. o corrigiendo esos pequeños fallos. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Sí, pero a lo mejor es un poco eso el tema de que me puedo reducir costes, ¿no? Al final, una empresa se hunde porque tiene más costes que beneficios. Entonces, si puedo bajar costes, pues, o sea, perdón, tengo más costes que ingresos, no tengo beneficios. Entonces me hundo. Si puedo bajar costes, lo mismo sí que tengo beneficios. Entonces, podemos poner un ejemplo de, si yo antes necesitaba 25 programadores para picar código como enfermos, porque mi app necesitaba esos códigos, sobre todo en el mundo tan digitalizado que tenemos ahora puedo necesitar 4 que estén con una IA, la IA haga el código y luego yo lo repaso, confirmo que funciona y ya el programador experto sí que puede corregir todos los fallos de la IA, optimizarlo, hacer un código más eficiente. Si, si yo puedo bajar de 25 a 4 trabajadores, mi startup puede pasar de ser completamente inviable a ser perfectamente viable y tener unos beneficios extraordinarios. Entonces, ahí hay un tema para los emprendedores de cómo la utilizo para, para hacer mi empresa mucho más eficiente, ¿no? Sobre todo en tema de trabajo, que siempre es un problema, porque el capital al final tiene una productividad intrínseca, pues el capital produce lo que tenga que producir en manos de un trabajador cualificado, ¿no? Pero si yo puedo hacer que mi trabajador esté mucho más cualificado y sea mucho más productivo con el mismo capital, entonces tengo una ventaja competitiva muy grande. De cara al futuro, ¿creéis que los negocios que se van a ir impulsando van a ser en relación a la inteligencia artificial y todo este ámbito? ¿O vamos a seguir siendo un país de bares, de restaurantes? ¿Cómo veis el panorama futuro? En plan, ¿qué negocios creéis que van a ser los que más salgan en cantidad, en cuantitativo? Una pregunta. Micro. Yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, vosotros que habláis mucho de psicología en el podcast original, vosotros que habláis tanto de psicología, sí que creo que entendéis perfectamente que los seres humanos tenemos esa necesidad de conexión interna siempre y tenemos siempre, o sea, y sobre todo aquí en nuestra cultura somos muy de vamos a juntarnos con la gente. Y yo creo Mm. que tú le cuentas a alguien, no, es que ahora te vas a poner unas gafas de realidad virtual, te pones la cerveza en tu casa y quedas con tus amigos, te dice, a ver, Dile eso a un andaluz. ¿qué dices? Claro, por favor, o sea, pero ¿cómo voy a...? Y la playita la cerveza con los amigos y no sé qué, y luego Sí. cambiarnos de bar, ir a no sé dónde. Yo creo que todo eso va a seguir. Entonces, sí que hay mucha gente, siento que hay mucha gente que es como, la IA es lo que va a cambiar el mundo y nos va a cambiar siempre para todo y todo lo que vamos a hacer va a cambiar por la IA. Y creo que igual que las primeras máquinas, las segundas máquinas no cambiaron nuestra forma de vivir de una forma tan grave como se pensaba, la IA tampoco lo va a hacer. ¿Cómo crees que van a ser los nuevos ludistas? Para quien no lo sepa, eran personas cabezadas por Ned Ludd, era, que rompían las máquinas porque veían que se pensaban que era su enemigo porque les quitaba presuntamente el, el trabajo. ¿Cómo van a ser los nuevos ludistas? ¿Van a ser hackers? Sí, claro, alguien que le ponga el código mal, ¿no? Apuesta o algo. Puede ser. No sé. A ver, o sea, un poco continuando con lo de antes y esto, al final yo creo que sí, se va a avanzar, pues como las máquinas, la inteligencia, pues te va a ayudar a avanzar, es un avance más, una nueva innovación, pero va a seguir existiendo lo tradicional. Hombre, no creo que se dediquen a romper las máquinas, ¿no? Como hacían antes, porque al final esto va todo a través del software y pues bueno, está un poco más difícil, pero mejor no dar ideas, ¿no? Porque yo creo que hay gente que coge y dice, ah, que esto se puede hacer, vale, a ver, Bueno, seguro que los informáticos. La cortamos. ya para acabar, chicos, esta es una pregunta que le vamos a hacer a todos los dueños. En vuestro caso sois de las asociaciones representantes. Si tuvierais que montar un negocio mañana, a mí me gustaría saber cuál sería y por qué. Lo primero que os venga. Romy. Sí, sí, sí. Bueno, aquí lo que salga, lo que salga. La cosa es que yo lo tengo entre comillas claro, ¿Lo tienes claro? Pues adelante. pero, o sea, yo montaría una bollería, panadería. O sea, es que Panadería. sería como lo más feliz, es lo típico de, pues la tecnología, no sé qué, sí Ujú. avanza, pero al final todo el mundo tiene esas necesidades y al final si disfruta, o sea, yo por ejemplo disfruto un montón de lo que es en la cocina y todo eso y dices, joder, si sea, puedo dedicarme un negocio a algo que realmente te gusta, Ujú. O sea, tú antepondrías algo que te gustara a volverte ultra multimillonaria, ¿no? Sería algo sí, que a esto sé que le voy a dedicar pasión, pues a mm, tope con esto. literalmente, o sea, yo para qué quiero ser millonaria. A ver, que, oye, que si soy millonaria no me voy a quejar, pero, pero al final yo quiero que si disfrutas lo que haces, Ujú.
Bueno, te Pero puedes hacer millonaria en base a hacer bollerías, pastelerías, Mira el no sé, Manolo Bakes. Manolo veis, sí, sí, o Graniero o cualquier otra de esas, o sea, Cuidado. 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 Pues yo iría un poco por lo mismo, yo creo. Yo creo que es muy Vale, importante. dos panaderos en el... No, panaderos no, panaderos no. Yo iría a comprar. A comprar. Pero no, pero yo creo que sí que es muy importante que cuando se emprenda con pasión por lo que haces, ¿no? O sea, no vale de nada meterte a algo que odias solo por el dinero y tal y cual, porque acabas quemado y ni el negocio lo pasa bien ni tú lo pasas bien. Entonces yo sí que iría un poco por el tema de una institución educativa. O sea, a lo mejor uno de mis ídolos es Thomas Jefferson, que abrió la Universidad de Virginia, la fundó él. Pues me gustaría hacer algo similar, fundar una universidad aquí, no sé si en España o en algún otro sitio, o a lo mejor algún instituto que se enfocase mucho en llevar a los chavales pues a aprender sobre economía, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Pues mi pasión es la economía, pues vamos a meterlos ahí a que los chavales aprendan, los que estén interesados, que desde el principio tengan acceso a esa parte de la educación. Bueno, pues como vas a hacer en Hermes, dejar un legado, ¿no? De Justo, alguna manera. correcto. Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber participado en el primer episodio. Gracias por invitar. Así que nada, no sé si Miquel quiere decir algo para despedirse. No, muchas gracias y ha sido un podcast, la verdad que muy interesante y bueno, ya nos veremos por ahí por Juan Carlos. Hombre, por supuesto. Sí, además yo creo que esto va a servir de lanzadera para ahora que empecemos a entrevistar a dueños, partir con esta base de qué se piensa la gente joven y espero que a la gente en casa le haya gustado y que sabe dónde encontraros, en la Rey Juan Carlos. Ya saben. Hasta la próxima, civilineros. Un poco volviendo al tema de las asociaciones. ¿Tenéis pensado expandir un poco las asociaciones a otras universidades? ¿Cómo creéis que se puede escalar? Hablando tú o sea, viendo un poco el modelo que ha hecho Yuris, viendo el modelo que han hecho otras asociaciones, ¿cómo creéis que podéis escalar la vuestra? Es complicada, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, si tenéis pensado escalarla, que a lo mejor no, pero si tuvierais pensado en el futuro hacerlo, ¿sería otras universidades? ¿Cómo sería? O sea, a ver, nosotros sí tenemos pensado escalarlo porque al final no queremos que un aprendizaje se quede solo cerrado en lo que es la ORJC, Ujú. porque al final somos estudiantes que dedicamos y hacemos cosas para el resto de estudiantes, entonces tienen que ser para el resto de estudiantes de otras universidades. Por ejemplo, ahora al intentar colaborar con muchas asociaciones de otras, pues sí que estamos consiguiendo ese paso, pero es verdad que a lo mejor en un futuro, ya en manos de los posteriores que vayan sucediéndonos, pues a lo mejor sí que a lo mejor llegar a estudiantes de bachillerato. Ujú. Porque yo me acuerdo que nuestra antigua presidenta estaba en bachillerato ya queriendo entrar en una asociación universitaria. Entonces, a lo mejor es ese pequeño hueco que también dices, a lo mejor puede interesar también que pongan en práctica. Sí, yo creo que eso es un tema muy interesante de las asociaciones universitarias, ¿no? Tienes 2 o 3 años dentro de la asociación, dos a lo mejor con suerte dentro de la junta directiva y te vas. Entonces, Mm. entras, haces el pequeño impacto que puedas hacer y se lo dejas al siguiente. Entonces, creo que el trabajo de la junta actual, la mayoría seguimos siendo los fundadores, entre pues me encuentro yo, y pues la presidenta Micaela, secretaria general Irene, marketing Lucía, un montón de gente súper importante para la asociación. La mayoría siguen siendo los fundadores, los que estuvimos ahí desde el principio, el primer día, los que echamos la firmita en el primer papel, todos esos estamos ahí. Entonces creo que nuestro trabajo aquí ha sido el montarlo y dejar Buena herencia, ¿no? una buena herencia, una asociación estable, con unas cuentas saneadas, con unos asociados que participen, y es trabajo de los siguientes el, vale, y ahora expandirnos. Porque nosotros ya, por ejemplo, yo eh, ahora acaba marzo y ya me voy Y hasta porque, luego. claro, en cuarto de prácticas hay TFG y eso es como una tendencia general para todos los estudiantes universitarios. Ya Mm. al final de la carrera ya no te da tiempo. Sí, la Literal. importancia ahí de crear una red universitaria y Justo, de dejarle ir dejando poco a poco, ¿no? totalmente. Como una bola de nieve, Sí, al final. sí, sí, sí. Hablabas de bachillerato, Elena. También había una cosa que queremos comentar, que es a nivel educativo. ¿Qué cambiaríais vosotros o qué aportación os gustaría que se hiciera en España para que el emprendimiento, también conceptos de economía, llegaran más fácil a las aulas? No sé si ya en ámbitos de bachillerato, de instituto, de universidad, pero si tenéis alguna idea en este sentido. Pues a ver, yo no sé la experiencia actual, pero cuando yo en su momento estuve esto en la ESO, en bachillerato, realmente no llegas a conocer lo que es la asignatura de economía, yo creo que hasta primero de la ESO, en algunos sitios. Entonces, a ver, yo pienso que es algo muy relevante
ya te vayas a dedicar a la economía o no. O sea, al final es también cómo gestionar tu dinero. O sea, yo, por ejemplo, hice el doble grado Ujú. de economía con publicidad, básicamente porque decía, vale, pero es que la economía me va a servir más allá para saber cómo gestionarme yo, cómo sé gestionar los gastos de, porque es que no te lo enseñan. Entonces, yo sí pienso que a lo mejor debería haber un mayor conocimiento y que no se centre solo en, no, es que esta asignatura es economía y entra en este ramo. O sea, que al final aprendan, que haya alguna actividad a lo mejor que digas, no tiene por qué ser todo teórico. Ujú. O sea, que a lo mejor te digan, venga, aunque sea ficticio, creemos esta empresa ficticia y vayamos viendo qué tal. Entonces, que también se vayan motivando a la gente de que vea qué es eso, porque al fin y al cabo, hoy en día todos son empresas, desde un Ujú. hospital hasta una farmacia, hasta una de las Big Four. Sí, al final y al cabo, hasta de un panadero a un economista va a tener que hacer una declaración de la renta mínimamente, algo Mm. que no te enseñan y que dan por hecho Hacienda que lo sabes hacer. Y también yo creo que la importancia de crear un ecosistema de emprendedores y de una sociedad básicamente que vea bien el emprendimiento. Yo creo que eso también es la importancia y la labor que tienen vuestras asociaciones, que creo que es bastante importante y que creo que a largo plazo pues sí va a ir a funcionar bastante bien. A la hora, por ejemplo, de políticas públicas o de la administración pública, ¿habéis tenido algún apoyo o habéis tenido impedimentos? ¿Qué tal la relación con... A ver, las instituciones públicas, mm, aquí voy a pecar de mi lado, de mi gusto político, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo, las asociaciones públicas ayudan más bien poco. Yo me acuerdo al principio de la asociación, tú no te acordarás porque nunca no has estado en la No, formación, nunca, pero no. me acuerdo al principio de la asociación que era, mandamos estatutos. No, es que los formatos de los finales de los párrafos no están bien. Vale, pues lo cambiamos. Lo mandamos otra vez. Vale, y no te responden, no te responden, no te responden. Me acuerdo una vez que teníamos que llamar al teléfono del registro de asociaciones para ver si nos habían aprobado o no nos habían aprobado los estatutos, porque Y te avisan, ¿no? ni te avisan. Entonces, llamamos y, bueno, miramos en internet, el horario es de 10 de la mañana a 12 Sí, de la mañana. me la sé también, ¿eh? Y llamamos a las 11 de la mañana y no nos cogieron y estuvimos llamando hasta las 12 de la mañana y a las 12 de la mañana pues nadie nos había cogido y ya no se podía llamar. Entonces, hay veces que la propia administración pública o en general cualquier recurso público te supone un impedimento que dices, ¿qué necesidad? O sea, son unos estatutos de una asociación de estudiantes. No es tan serio. O sea, No, no puede ser más difícil que hacerse el certificado digital, que mira que es, correcto. que es, O sea, es que tiene que haber un poquito más de colaboración por parte del justo, Estado. Estoy justo. de Yo acuerdo. creo que hay muchas cosas que tendrían que simplificar, tendrían que, ya no sé, o sea, no solo simplificar, hacer más eficientes, no es necesario. Podría ser lo mismo, podrías tener los mismos requerimientos mucho más eficientes. Ujú. Y yo creo que habría un dinamismo universitario mucho más grande. Sí. Lo que se percibe es que no hay ese esfuerzo por parte del Estado y menos mal que están asociaciones como estas porque seguro que se lo facilitáis a mucha gente. O sea, sí que es cierto que nosotros, gracias a todo lo que peleamos con papeleos, universidad, todo en general, Ujú. pues sí que es cierto que ayudamos a que la gente consiga acercar eso. Pero es que es lo, por ejemplo, lo que dice él. ¿Quieres crear algo? Rellena esto. No, es que así no es. Llama a tal. No, es que no te contestan. Entonces, claro, tú haces un esfuerzo enorme, Ujú. que luego es cierto que la gente no ve casi, pero sí que a la vez luego te sientes orgulloso de, joder, es que esto ha salido adelante. Y por lo menos van a poder disfrutar de eso. No, el otro día justo estuvimos, Micaela y yo, la presidenta, ellos nos invitaron a La Razón a Ujú. una mesa redonda con el Colegio General de Gestores, creo que era el nombre exacto. Y comentaban un poco todo eso de la pérdida de eficiencia que hay también en el mundo empresarial con los requerimientos legales y técnicos que son horas no productivas. Al final es un poco, si estamos hablando aquí, pues el informe Draghi, ¿no? Que ha salido hace poco sobre la economía, que es que en Europa no somos productivos, no sé qué, y te pones a mirar y hay tanto requerimiento europeo, hay tanto requerimiento legal que tienes ahí a gente trabajando 40 horas a la semana durante todo el año y el retorno de esa inversión de un salario entero de a lo mejor 25.000, 30.000 euros de una empresa es cero. Porque el retorno de una administración pública es cero. O sea, el, el completar ciertos requerimientos a Hermes no le ha reportado nada. Simplemente ha sido fenomenal. Ya podéis hacer lo que queríais hacer desde un principio. O sea, habéis esperado 4 meses y ahora podéis empezar a hacer cosas de manera legal. Entonces, es una parte muy grande de la pérdida de la productividad, ya no solo en asociaciones universitarias, sino en empresas de verdad. Ujú. Respecto a otras épocas o a otros países, ¿hay alguna
época o algún país con el que comparamos España y sale claramente perdiendo? ¿Tenéis algún ejemplo así de otro país que claramente lo haga mejor? ¿O es un poco la tónica que se hace en Europa? Pues es que no tengo claro a lo mejor un ejemplo de un país porque Ujú, pues, no he mirado datos tampoco, entonces. Yo sin más, puedo comentar un poco por mi experiencia. Yo sí que conozco bastante casos tipo Estados Unidos, conozco casos inglés, Inglaterra. ujú, Allí sí que es como una, Irlanda incluso también, hay como una especie de sentido de movimiento en las universidades que aquí no hay. A mí me gustaría mucho que en España tuviésemos ese sentimiento que tienen en las universidades estadounidenses de, no, yo es que por mi universidad mato, voy a todos los partidos de fútbol americano, me visto de los colores de la universidad. Eso aquí no lo hay. Y también eso crea una especie de sinergias dentro de los estudiantes que creo que es mucho más fácil que surjan empresas tipo startup estadounidenses, ¿no? Porque al final, pues lo podemos ver un poco en la película de la red social, ves un montón como Zuckerberg al final empezó con cuatro amigos en un sótano y ujú. dije, tío, vamos a hacer aquí para juntarnos aquí, ver la gente de la Universidad de Harvard, no sé cuántos. Pero eso en la Universidad de Rey Juan Carlos, por ejemplo, veo muy difícil que pase porque no te juntas con gente de la Rey Juan Carlos, salvo que sí o sí quieras buscar a gente de la Rey Juan Carlos. Entonces, eso creo que es una parte muy Bueno, importante ahí también. estáis vosotros también para hacer ese papel, ¿no? De, Justo. de juntar a esa gente y hacer ese... Y ya un poco el tema de, siguiendo un poco el tema de, en general, un poco de, en España, por ejemplo, ¿cómo creéis que está el tema del emprendimiento? ¿Cómo veis este tema tanto un poco general a nivel macro, ya sea desde tasas de interés, inflación? ¿Cómo que veis el entorno macro para el tema del emprendimiento? Pues, a ver, o sea, yo, por ejemplo, no tengo tanto conocimiento real de lo que es el emprendimiento, pero sí que veo que se complica un poco. O sea, sí que es cierto que hay muchos impulsadores para esto, por ejemplo, los vídeos de empresa se dedican a eso, a querer impulsar las empresas, pero también al final tienen como, no sé cómo decirlo, ciertos parones, no sé, como que les impiden hacer ciertas cosas, por lo típico. Es que la normativa te deja esto tal. Entonces yo creo que hay mucho impedimento y que hay mucho trabajo detrás y que, a ver, es algo que a ti te gusta y vas a pelear por ello. Ujú. Pero a lo mejor hay gente que dice hasta cierto punto. Entonces es cierto que a lo mejor en ese aspecto, Sí, es un poco sí, frustrante, hombre, ¿no? El tema sí. de... Sí, puede ser que es verdad que a lo mejor el ecosistema no puede ser el mejor. Vivimos también en una época de bastante incertidumbre. Ahora, con las elecciones americanas, que no se sabe muy bien qué va a pasar con el tema de los aranceles. eh, ¿Creéis que este entorno de incertidumbre a los emprendedores pues, va a ser beneficioso o, sin embargo, les va a volver un poco más duros, por así decirlo? A ver, el entorno de incertidumbre siempre es malo para la inversión. O sea, está claro que la organización empresarial requiere unas ciertas estabilidades sociales por- y lo podemos ver en que, por ejemplo, es muy difícil, o la revolución industrial surge de una Inglaterra en la que se está ordenando todo. Hemos pasado de una Inglaterra que está muy mala a una Inglaterra que está bastante bien. Es un periodo bastante tranquilo dentro de su historia. Entonces surge una revolución industrial porque se Ujú, permite acumular capital. En cuanto al entorno macro que mencionabais antes, hay una estadística muy fea para España, que es que el crecimiento prolongado anualizado hasta 2030 se estima en un 1,3 anual, que es nada. Y sobre todo aquí hay dos factores que son muy interesantes, que es que la contribución de la formación bruta de capital al crecimiento esperado en España es ridícula. Y, o sea, no sé si era como un 0,4. Que eso quiere decir que la inversión en España, el factor de inversión dentro del Producto Interior Bruto, va a afectar en un 0,4 del 1,3. O sea, en muy poco. Si el crecimiento es bajo y encima la formación bruta de capital es baja, quiere decir que no estamos invirtiendo. Y además, la productividad total de los factores también tenía una contribución muy baja. Lo que quiere decir que, encima de que vamos a invertir poco, no nos vamos a poder aprovechar del crecimiento en la tecnología que está habiendo. ujú. Es decir, los factores en los que vamos a invertir no van a ser excesivamente más productivos de los que son ahora. Entonces, te plantas ante esa tesitura y dices, ¿cómo yo, español promedio, voy a invertir si el crecimiento no se espera un crecimiento, por lo tanto no va a haber un aumento en el consumo? No hay un aumento en el ahorro, por lo tanto en el futuro tampoco va a haber un aumento en el consumo, que es un poco teoría abstracta del capital muy básica, y empiezas a sumar factores macro, empiezas a sumar expectativas futuras y dices,
es que no quiero invertir. Claro, si la rueda no está girando, ¿por qué me voy a meter ahí yo? Claro, Plan, al final se acaban yendo a otros países, supongo, o acaban probando otros proyectos. justo, exactamente. Y con una población cada vez más envejecida, a lo que se añade que, bueno, que se sabe que en economía, pues una población envejecida pues supone menor número de jóvenes y que son los que precisamente invierten. Un poco en relación a esto, ¿cómo veis a lo mejor la situación del emprendimiento ya un poco más a largo plazo? ¿Creéis que esto se puede revertir? ¿Creéis que esto vamos a todavía pasarlo mal hasta que se revierta? Más o menos, ¿cómo veis una estimación de pues, 10, 20, 30 años hasta que podamos ver un poco la luz? Hombre, yo creo que voy a hablar un poco para tu casa ahora. El resurgimiento de la escuela austriaca parece una tontería, pero es un poco eh, una lucecita al final del túnel, ¿no? De que por fin sale una teoría que, vuelve a salir la teoría que defiende el emprendimiento, que defiende el uso correcto de los recursos, que defiende el ahorro, porque el ahorro Ujú, es una cosa muy, muy infravalorada, sobre todo en la teoría económica actual, se Ujú. infravalora mucho el ahorro, pero el ahorro es esencial, porque si no ahorra, ¿con qué dinero? Si nadie está ahorrando, ¿con qué dinero voy a invertir yo? Porque yo necesito pedir prestado capital, y ujú. si no hay capital para prestarme, pues ahí sube el tipo de interés, entonces tenemos tipos de interés muy altos porque nadie está ahorrando. Es un tema un poco que a largo plazo a mí me da cierta esperanza, me da cierto esto en que vamos a ver tipos de interés más bajos, vamos a ver condiciones más flexibles, vamos a ver entornos de emprendimiento mucho más sanos de los que tenemos ahora en general en todo el mundo. Espero. Ujú. A ver, yo es que es un poco lo que he ido comentando antes. No tengo mucha experiencia con datos, tal. Es cierto que yo soy más de comunicación. Entonces, en este aspecto me desentiendo un poco, pero más o menos lo que ibas diciendo es intentar que surja. O sea, al fin y al cabo, todo va a depender, porque es que estamos en constante cambio. Antes todo cambiaba de un año para otro, o cada 2 años, tal, y es que ahora ya no llega ni al año, a lo mejor al mes siguiente ha vuelto a cambiar todo. Entonces, estás también un poco dentro de esa incertidumbre, pero que, bueno, Lo que tú has puede dicho conseguirse. de la actualidad geopolítica es que cada día pasa algo distinto. Mm. Entonces, ahora Nunca sabes qué va a creo que pasar. han entrado en vigor el 25% de aranceles a Canadá, a México, pero es que lo de Europa puede ser una cosa, puede ser otra. Y no solo eso, luego los intereses de ahora hay una movida por aquí, ahora hay otra movida por allá. Entonces, yo creo que el inversor está un poquito despistado en ese sentido, ¿no? No, totalmente. Las últimas semanas, no sé si alguien sigue las bolsas mundiales, pero Es un es caos. Nunca. Dios de mi vida. O sea, la semana pasada el MSCI de México había ganado en el último mes un 8% y esta semana pierde un 5%. Y es Sí, sí. en el último mes y dices, pero si ha pasado una semana. O sea, ¿cómo ha caído esto un 13% en una Están semana? infartados, están Está, infartados. está siendo horrible, está siendo caótico. Incluso el tema de las criptomonedas y todas estas cosas, yo he visto Bitcoin, creo que ha caído un montón, Ethereum también se ha desplomado, o sea, Mm. yo no sé si las cosas más estables como los fondos de inversión y estas cosas, los F... Hombre, la gente de Bitcoin, no te preocupes que estamos acostumbrados Sí, a... bueno, os gusta el caos. Nos gusta lo que nos gusta. Pero sí, ha caído creo que un 15%, así yo no ni lo miro, yo lo tengo ahí y sube, baja, y prefiero no mirarlo. Haremos un programa de criptomonedas, ¿eh? Pero, y una cosa que quería introducir, que creo que me parece interesante, es el papel que puedan jugar las nuevas tecnologías, ya sea los criptoactivos, que a lo mejor no es tanto, no genera tanto impacto como puede ser inteligencia artificial y todo eso. ¿Cómo veis ese tipo de nuevas tecnologías? ¿Crees que van a haber un aumento exponencial de la productividad o sin embargo va a ser algo más mediocre? Pues, a ver, yo creo que algo mediocre no creo que sea, porque al fin y al cabo te ayuda también a aprender. O sea, por ejemplo, hoy en día usas la inteligencia artificial no para que te haga el trabajo, o sea, por favor, pero sí como de apoyo. Es broma. Porque muchas veces dices, o sea, por ejemplo, en el emprendimiento dices, ostras, pues ahora podría hacer esto, pero tengo dudas de, voy a preguntarle, pero no vas a hacer literal lo que te diga, Te asiste, pero ¿no? Te hace... claro, como tu asistente, o a lo mejor hay veces que dices, voy a comparar esto, Ujú. porque ¿y si lo hago de esta otra forma? ¿Y Mm. si, Y en vez de estar mirando a lo mejor 20 páginas distintas, pues al claro, toque tienes un feedback inmediato. Eso está muy porque bien. yo creo que cuando la gente emprende de repente, o sea, me acuerdo una vez que me dijeron, no, es que yo trabajo 24/7. Entonces, a lo mejor a las 12 de la noche dices, ay, he tenido esta idea, puede ser, ¿sabes? Y le puedes preguntar. Bueno, quería compartir de hecho con vosotros. Hace una semana estuvimos aquí a Héctor Bermúdez, que él es físico y también
de inteligencia artificial trabaja mucho de eso. Y lo que nos decía es que la inteligencia artificial lo que hace a la hora de la práctica te facilita un poco el trabajo ese tedioso y te da más tiempo para lo que es crear, ¿no? Porque si tienes lo que tú estás diciendo, si tienes a la inteligencia artificial para hacerte el trabajo que no quiere hacer nadie, de recopilar, de tal, tienes más tiempo luego para crear y eso para crear Mm. empresas y tal, eso es vital, ¿no? Tener más tiempo para la creatividad. Sí. Yo, de hecho, os puedo comentar un caso que conozco personalmente. Hace poco vino pues, un amigo de mi padre, estuvimos cenando en un restaurante y estuvimos hablando un rato y nos estuvo comentando que él trabaja en Singapur Ujú. y dirige un equipo de, ¿cuánto dijo? 600 personas dirige. Y dijo que el 80% del trabajo lo podían automatizar ya. O sea que mañana, si la, si la empresa fuese suficientemente plástica como para amoldarse a eso, se podría automatizar el 80% del trabajo. Es una empresa de seguros. Fíjate. Entonces, mm, eso yo creo que es un salto en la productividad que va a ser gigante siempre y cuando podamos controlarlo un poco. Y también, eso es una cosa que la gente no está hablando de ella o no lo suficiente, que es que cuando hay un salto tan grande en la productividad hay paro. Ujú. Eso es. Y entonces surgieron un montón de movimientos que, pues, los ludistas y no sé cuántos, que odiaban las máquinas porque quitaban trabajo. Y es verdad, vamos a perder muchos trabajos. Vamos a ver industrias que van a desaparecer completamente. Pues, Sí, habrá un periodo en el que se puedan adaptar otros trabajos y crear otros, pero claro, entre que se crean y se adaptan, habrá paro, claro, obviamente. es Sí. un paro friccional que a lo mejor Ujú. aquí en España, pues si tenemos un paro estructural del 12% o del 10%, lo mismo si nos ponemos un paro del 25%, como implementemos todo esto de golpe. Entonces, Ujú. hay un tema social que también hay que ver y unos impactos, unas consecuencias que la gente, sí, muy bien la productividad, muy bien la inteligencia artificial, pero ¿y esto dónde va? ¿Sabes? Ujú. Sí, eso tienes totalmente la razón, porque claro, a lo mejor tienes un empleo que no se necesita tanto, pero luego otros empleos que aparecen, yo que sé, desarrollador de IA o cualquier tipo de cosa así, claro, las personas tampoco son un ordenador que puedas poner un USB y cambiarle y pivotarle de un empleo a otro tan complicado. De luego que eh, también tiene sus beneficios y sus retos. Por ejemplo, ahora que en relación a esto, ¿cómo veis, por ejemplo, la medida que decía Elon Musk de hacer una especie de renta básica universal, argumentando que va a haber un cambio tan fuerte que va a haber gente que se quede directamente en el paro y no va a poder volver a trabajar nunca? El tema de la renta básica universal, o sea, se ha tratado muchísimo, muchísimos economistas lo han hablado, y de cortes tan distintos como pueden haber sido Thomas Piketty y Hayek. Ambos estaban de acuerdo con una renta básica universal. Creo que no es necesariamente una mala medida, pero sí que creo que tenemos que encontrar un balance entre la renta básica universal que podamos dar y que eso siga motivando a la gente a encontrar empleo. O sea, el... Y quizá viene un poco todo a lo de la inversión. Si no se está invirtiendo, no se crean nuevos empleos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Destruir un montón de empleos, pero como no se ha invertido en nuevos empleos, como no se ha invertido en nuevas empresas con demanda de empleo, va a haber una oferta de empleo demasiado grande siempre, porque nunca va a haber suficientes empresas para cubrirla. Entonces, a lo mejor, o por lo menos en lo personal, creo que el foco tiene que ser en vamos a ayudar a los emprendedores, vamos a hacer que el emprendimiento sea algo Ujú. más sencillo, pues nunca sencillo, pero algo más sencillo para que esta gente que va a estar en paro, pues tenga una cosa que hacer en vez de dar una renta básica universal, que es como, es como dar un ibuprofeno, sí, se te quita la fiebre, pero el problema subyacente sigue debajo. Es Ujú. que al final es un tema muy espinoso, ¿no? Porque, a ver, si nos ponemos en modo Hobbes de que somos malos por naturaleza, es que siempre va a haber gente que se quiera aprovechar. Justo. Pero sí que es verdad que si en un contexto en el que todos, aun teniendo esa renta, buscaran y promovieran y desde el Estado se promoviera, no tendría por qué ser malo, pero claro, ¿cómo consigues eso cuando somos humanos Ujú. todos y tenemos nuestros intereses? No sé. ¿Tú cómo lo ves, A Elena? ver, al final siempre va a haber la gente que está a favor, la gente que está en contra, da igual qué idea tengas. Ujú. Entonces, a ver, es que como todo, se cree siempre que va a ser la mejor idea y a lo mejor lo es, a lo mejor se equivocan, a lo mejor en parte funciona. Entonces, tampoco sé darte una respuesta respecto a eso porque al final depende de cómo quieran ponerlo en práctica. Mm. Bueno, y por ejemplo, aparte de la renta universal, pues también podrían proponer el tema pues, de transformar un poco a la gente en base a nuevas tecnologías, o incluso a lo mejor hablando un poco antes del tema educativo, pues empezar desde jóvenes para irse adaptando poco a poco a esta nueva tecnología.
pero sí es verdad que parece que va a ser disruptora y que bueno, que va a haber que hacer algún tipo de... Pero bueno, como veis, sobre todo a la hora de emprender, ¿cómo puede ayudar esta, a nivel práctico ya? ¿Cómo creéis que puede ayudar, por ejemplo, a las startups que habéis visto vosotros, ya sea desde asesoría, simplemente preguntando a un ChatGPT o automatizando, a lo mejor de atención al cliente, puedes tener una IA, ¿cómo lo veis? A ver, yo creo que, bueno, hoy en día y desde hace bastante tiempo, por ejemplo, lo que mencionabas lo último de la IA, mucha gente lo tiene incorporada en atención al cliente desde el minuto uno para hacer la criba, o sea, no usarla porque llega un momento que el cliente te dice, oye, que quiero hablar con una persona que esto no me está haciendo caso. Pero sí que es cierto que a lo mejor integrarla te ayuda, o sea, ya sea o para crearlo o durante tu proceso, porque Ujú. en un principio no tienes toda la capacidad a lo mejor productiva o lo que sea y al final te cuesta. Y es cierto que te puede ayudar en ese aspecto, pero eso sí, no que te haga todo el trabajo porque al final, como todo, falla. Igual que falla una persona, una máquina también falla, Sí, porque la maneja una persona al fin va y a al tener cabo. que haber alguien, aunque sea auditándola Mm. Hmm. o corrigiendo esos pequeños fallos. ¿Cómo lo ves tú, Alex? Sí, pero a lo mejor es un poco eso el tema de que me puedo reducir costes, ¿no? Al final, una empresa se hunde porque tiene más costes que beneficios. Entonces, si Hmm. puedo bajar costes, pues, o sea, perdón, tengo más costes que ingresos, no tengo beneficios. Entonces me hundo. Si puedo bajar costes, lo mismo sí que tengo beneficios. Entonces, podemos poner un ejemplo de, si yo antes necesitaba 25 programadores para picar código como enfermos, porque mi app necesitaba esos códigos, sobre todo en el mundo tan digitalizado que tenemos ahora puedo necesitar 4 que estén con una IA, la IA haga el código y luego yo lo repaso, confirmo que funciona y ya el programador experto sí que puede corregir todos los fallos de la IA, optimizarlo, hacer un código más eficiente. Si, si yo puedo bajar de 25 a 4 trabajadores, mi startup puede pasar de ser completamente inviable a ser perfectamente viable y tener unos beneficios extraordinarios. Entonces, ahí hay un tema para los emprendedores de cómo la utilizo para, para hacer mi empresa mucho más eficiente, ¿no? Sobre todo en tema de trabajo, que siempre es un problema, porque el capital al final tiene una productividad intrínseca, pues el capital produce lo que tenga que producir en manos de un trabajador cualificado, ¿no? Pero si yo puedo hacer que mi trabajador esté mucho más cualificado y sea mucho más productivo con el mismo capital, entonces tengo una ventaja competitiva muy grande. De cara al futuro, ¿creéis que los negocios que se van a ir impulsando van a ser en relación a la inteligencia artificial y todo este ámbito? ¿O vamos a seguir siendo un país de bares, de restaurantes? ¿Cómo veis el panorama futuro? En plan, ¿qué negocios creéis que van a ser los que más salgan en cantidad, en cuantitativo? Una pregunta. Micro. Yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que, bueno, vosotros que habláis mucho de psicología Ujú. en el podcast original, vosotros que habláis tanto de psicología, sí que creo que entendéis perfectamente que los seres humanos tenemos esa necesidad de conexión interna siempre y tenemos siempre, o sea, y sobre todo aquí en nuestra cultura somos muy de vamos a juntarnos con la gente. Y yo creo Mm. que tú le cuentas a alguien, no, es que ahora te vas a poner unas gafas de realidad virtual, te pones la cerveza en tu casa y quedas con tus amigos, te dice, a ver, Diles un andaluz. ¿qué dices? Claro, por favor, o sea, pero ¿cómo voy a...? Y la playita la cerveza con los amigos y el no sé qué, y luego Sí. cambiarnos de bar, ir a no sé dónde. Yo creo que todo eso va a seguir. Entonces, sí que hay mucha gente, siento que hay mucha gente que es como, la IA es lo que va a cambiar el mundo y nos va a cambiar siempre para todo y todo lo que vamos a hacer va a cambiar por la IA. Y creo que igual que las primeras máquinas, las segundas máquinas no cambiaron nuestra forma de vivir de una forma tan grave como se pensaba, la IA tampoco lo va a hacer. Ujú. ¿Cómo crees que van a ser los nuevos ludistas? Para quien no lo sepa, eran personas cabezas por NetLud era, que rompían las máquinas porque veían que se pensaban que era su enemigo porque les quitaba presuntamente el, el trabajo. ¿Cómo van a ser los nuevos ludistas? ¿Van a ser hackers? Sí, claro, alguien que le ponga el código mal, ¿no? Apuesta o algo. Puede ser. No sé. A ver, o sea, un poco continuando con lo de antes y Ujú. esto, al final yo creo que sí, se va a avanzar, pues como las máquinas, la inteligencia, pues te va a ayudar a avanzar, es un avance más, una nueva innovación, pero va a seguir existiendo lo tradicional. Hombre, no creo que se dediquen a romper las máquinas, ¿no? Como hacían antes, porque al final esto va todo a través del software y pues bueno, está un poco más difícil, pero mejor no dar ideas, ¿no? Porque yo creo que hay gente que coge y dice, ah, que esto se puede hacer, vale, a ver.
Bueno, Seguro que los informáticos. La cortamos. ya para acabar, chicos, esta es una pregunta que le vamos a hacer a todos los dueños. En vuestro caso sois de las asociaciones representantes. Si tuvierais que montar un negocio mañana, a mí me gustaría saber cuál sería y por qué. Lo primero que os venga. Romy. Sí, sí, sí. Bueno, aquí lo que salga, lo que salga. La cosa es que yo lo tengo entre comillas claro. ¿Lo tienes claro? Pues adelante. Pero, o sea, yo montaría una bollería, panadería. O sea, es que Bollería. sería como lo más feliz. Es lo típico de, pues la tecnología, no sé qué, sí Ujú. avanza, pero al final todo el mundo tiene esas necesidades y al final si disfruta, o sea, yo por ejemplo disfruto un montón de lo que es en la cocina y todo eso y dices, joder, si No. puedo dedicar un negocio a algo que realmente te gusta, Ujú. O sea, tú antepondrías algo que te gustara a volverte ultra multimillonaria, ¿no? Sería algo sí, que a esto sé que le voy a dedicar pasión, pues a mm, tope con esto. literalmente, o sea, ¿yo para qué quiero ser millonaria? A ver, oye, que si soy millonaria no me voy a quejar, pero, pero al final yo quiero que si disfrutas lo que haces, Ujú. Bueno, pero te puedes hacer millonaria en base a hacer bollerías, pastelerías. Mira el No sé, Manolo Bakes. Manolo veis, sí, sí, o Graniero o cualquier otra de esas. O sea, Cuidado. 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 Pues yo iría un poco por lo mismo, yo creo. Yo creo que es muy Vale, importante. dos panaderos en el... No, panaderos no, panaderos no. Yo iría a comprar. A comprar. Pero no, pero yo creo que sí que es muy importante que cuando se emprenda, se emprenda con pasión por lo que haces, ¿no? O sea, no vale de nada meterte a algo que odias solo por el dinero y tal y cual, porque Ujú. acabas quemado y ni el negocio lo pasa bien ni tú lo pasas bien. Entonces yo sí que iría un poco por un tema de una institución educativa. O sea, a lo mejor uno de mis ídolos es Thomas Jefferson, que abrió la Universidad de Virginia, la fundó él. Pues Ujú. me gustaría hacer algo similar, fundar una universidad aquí, no sé si en España o en algún otro sitio, o a lo mejor algún instituto que se enfocase mucho en llevar a los chavales pues a aprender sobre economía, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Pues mi Ujú. pasión es la economía, pues vamos a meterlos ahí a que los chavales aprendan, los que estén interesados, que desde el principio tengan acceso a esa parte de la educación. Bueno, pues como vas a hacer en Hermes, dejar un legado, ¿no? De Justo, alguna manera. correcto. Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber participado en el primer episodio. Gracias por invitar. Así que nada, no sé si Miquel quiere decir algo para despedirse. No, muchas gracias y ha sido un podcast, la verdad que muy interesante y bueno, ya nos veremos por ahí por Ari Juan Carlos. Hombre, por supuesto. Sí, además yo creo que esto va a servir de lanzadera para ahora que empecemos a entrevistar a dueños, partir con esta base de qué se piensa la gente joven y espero que a la gente en casa le haya gustado y que sabe dónde encontraros, en la Rey Juan Carlos. Ya saben. Hasta la próxima, civilineros. Un chico de 16 años Ujú. emprendió, se creó su propia empresa, emprendió y, joder,